Todos son bienvenidos a este tiempo de bendición, a este tiempo en que no solamente nosotros como iglesia, sino todo el pueblo cristiano se reúne para rendir alabanza y adoración al Señor. Damos la bienvenida. Siempre eres bienvenido en la participación a este tiempo de bendición espiritual. Y como estamos en este momento de bendición espiritual, queremos elevar una oración por el pueblo de Dios, por la sociedad, por nuestras autoridades. Acompáñame en esta oración. Dios bueno y poderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Gracias porque eres Dios soberano, Dios de toda salvación. Gracias, Señor, por llevarnos en tus triunfos, en tus glorias. Gracias, Padre bueno, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por sustentarnos, por guardarnos, por protegernos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos implorarte por Colombia, por Barranquilla, por el mundo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guardes, que tú te lleves esta pandemia en el nombre de Jesús. También pedimos que sanes a los enfermos, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Creemos en el poder sanador tuyo, en el poder, Señor, que hace cosas que nos parecen imposibles. Tú lo puedes hacer. Tú, Señor, que hiciste, como dice la canción, el mar en el desierto y lo harás otra vez. Gracias, Señor. Oramos por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestros ministros, por los alcaldes, por los gobernadores, por todas aquellas personas que están en puestos de dirección. Dale sabiduría, Señor, y dales también sentido de justicia, Padre, para que puedan gobernar con justicia, con equidad. Alabado es tu nombre, Dios eterno. Oramos por la Iglesia Bautista Proclamat y la Iglesia en general. Señor, que la iglesia en general se levante, Señor, como un solo hombre para proclamar tu palabra y para vivir los valores del reino. Señor, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me
permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amado mío, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Gracias, Padre, tienes con bien. Gracias porque nunca falta tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros. Te damos esta alabanza, esta oración, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser, Padre. Te damos gracias por todo, te amamos, te exaltamos y honramos tu nombre cada día más. Tú eres glorioso, tú eres hermoso, Padre. Recibe nuestra oración, Padre. Amén. Te damos gloria, Señor, en esta mañana, Padre. Alabado seas. Cuán hermoso eres, Señor. Cuán glorioso eres, Jesús.
eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Alabado sea, Señor. Cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán hermoso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey, Señor, de mi vida. Te hiciste rey de mi familia. Te hiciste rey de mi hogar. Gracias, Señor. Te damos gloria. Bendecimos tu nombre por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo
Amén. Soy libre, 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 soy libre. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús. Falla aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús. Falla aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Vamos a decirle juntos, tú harás. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra, eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que
La alabanza que agrada a Dios, esa alabanza que nace del corazón, es la que elevamos al Señor, ¿verdad? Es la que embarga nuestro corazón. Entonces, gracias damos al Señor porque hemos podido alabar al Señor en esta mañana y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Palabra que vamos a reflexionar basada en Mateo capítulo 24, versos 42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Mateo 25, 13 repite el mismo pensamiento: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas palabras están dentro del contexto de las señales de los últimos tiempos. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo ocurriría el final del siglo y Jesús empieza a describir una serie de acontecimientos que ocurrirían. Y aunque la predicación no es exactamente sobre los tiempos del fin, tiene que ver, vamos hoy a pensar en repensar la normalidad, aquello que nosotros llamamos normalidad. Todos los creyentes y no creyentes estamos a la expectativa de que acabe la pandemia, no solo para sentirnos a salvo, sino también para volver a nuestras actividades cotidianas, a lo que llamamos normalidad. Es lo que frecuentemente llamamos normalidad. Y seguramente el hombre al que la Biblia llama el hombre natural se dedicará al estilo de vida que traía antes de la pandemia, aunque seguramente también habrá algunos casos excepcionales en donde ha habido algún tipo de aprendizaje y es posible que algunos moderarán sus acciones. No obstante, seguirán lejos de Dios, sumergidos en un mundo materialista, existencialista. En el caso de nosotros los creyentes, es importante, mis amados, que repensemos y replanteemos el significado de la normalidad, partiendo de la premisa de que ha debido haber un aprendizaje en cada uno de nosotros, un aprendizaje importante en medio de esta crisis. Y quiero decirles que esta es una idea que le escuché, tal vez no es original mía, pero lo escuché en algún momento y solamente quiero hacer algunos aportes importantes desde mi reflexión. ¿Qué significa la normalidad ahora? Es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. Y lo primero que quiero decir es en sentido general, ¿qué es eso de la normalidad? Y lo que nosotros conocemos como normalidad, ahorita antes de la pandemia y en la pandemia, es la vivencia de injusticia social y explotación del individuo. Nos hemos acostumbrado a eso, ese tipo de normalidad. La injusticia puede ser definida como la situación en la que uno o varias personas son recompensadas en forma insuficiente, por un esfuerzo que han hecho, o bien son sometidas a un castigo o perjuicio sin ninguna razón que lo justifique. Y de esto encontramos mucho en esto que llamamos normalidad. En el contexto latinoamericano, por ejemplo, por lo menos es evidente y muy cercana a la injusticia y las relaciones de explotación. La cotidianidad nos muestra en lo social una desigualdad que duele, una desigualdad que entristece. Encontramos, por ejemplo, los niveles de ingresos son desbalanceados totalmente. Pocos ganan mucho y muchos ganan poco. El hombre que llamamos obrero y aún el profesional no es remunerado de acuerdo con la carga laboral que soporta. La explotación laboral supone la vulneración a distintos niveles y de maneras muy diversas de los derechos de los trabajadores. A eso le llamamos normalidad, a eso nos hemos conformado, nos hemos acomodado. Pero también a lo que llamamos normalidad tiene que ver con que laboralmente se sufre una explotación, los trabajadores la padecen abusos, malos tratos o amenazas por parte de su empleador, que reciben en pago una cantidad inferior a la justa, a la que debiera ser.
y que se encuentran en situación a veces desesperante, ¿verdad? Esta es una cotidianidad que vivimos a lo largo de todos los países latinoamericanos, por hablar del contexto en que nosotros nos movemos. Pero ¿qué podemos decir también del campesino? El campesino no registra los niveles de ingresos que deben ser justos para él, ingresos que le permitan vivir decentemente. Los intermediarios que toman sus productos y los llevan a las plazas de mercado no valoran con justicia el esfuerzo del campesino y entonces le quieren pagar al campesino lo que les viene en gana. Ya ve, mis amados, es importante que nosotros nos vayamos ubicando en esto que llamamos normalidad. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, señala estas relaciones injustas, las denuncia y declara el desacuerdo divino y el rechazo a tal situación. En ese momento histórico, Santiago decía: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Puntos suspensivos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta queja de Santiago todavía está vigente en nuestros tiempos, en estos tiempos que llamamos normales, en donde impera la injusticia. ¿Y qué decir, por ejemplo, de lo que ocurre en el campo de las mujeres? Las mujeres en lo laboral ganan menos en términos generales en promedio que los hombres, pero también en otros aspectos las mujeres son discriminadas. Fíjense la violencia que está ocurriendo en el seno de las familias, y muchas de esa violencia, el objeto de la violencia es la mujer. ¿Ve? Injusticia también con el sexo femenino. ¿Y qué decir, mis amados, de las guerras, que son una situación decididamente injusta, en especial para los miles de afectados que hay en cada una de ellas? De modo que yo creo que sí estamos llamados a preguntarnos qué ha ocurrido con esto que hemos llamado normalidad. La violencia de género se caracteriza por estar dirigida hacia una persona o un grupo de personas debido a su sexo. En nuestras sociedades de tradición machista, la violencia de género afecta sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Entonces, mis amados, este es un tiempo en que se nos permite reflexionar sobre todos estos aspectos de la injusticia que vemos a nivel social y en todos los aspectos de la sociedad, que infortunadamente nos hemos acomodado. Se nos ha aplicado la parábola de la rana, ¿verdad? ¿En qué consiste esta parábola de la rana? Cuenta una historia que a dos ranas las pusieron en un recipiente, en dos recipientes diferentes. A una le fueron calentando el agua poco a poco y la otra en un agua caliente. La que estaba en agua caliente apenas sintió el contacto con el agua, saltó, pero la otra le fueron calentando poco a poco el agua y se fue acostumbrando hasta que quedó achicharrada, por decirlo así. A nosotros nos han aplicado la parábola de la rana y nos hemos acomodado lentamente y aceptar como válido todo este panorama social que encontramos. Entonces, en el aspecto general vemos gran injusticia, pero también ¿qué encontramos en lo que llamamos normalidad? La degradación del ser por la materialización de todo, por la mercantilización del individuo. Por ejemplo, la desvaloración del individuo, el vacío de los valores, el vacío de unos imperativos cuya razón de ser no es otra obvia. ¿Por qué? Porque la racionalidad económica y pragmática lo ha invadido todo. Hoy todo se mide por lo económico, todo está sometido
al dinero. Impresionantemente estamos asfixiados por la parte económica en todos los sentidos. Encontramos entonces pensamientos erróneos como nada vale por sí mismo, sino por su utilidad. Otro pensamiento, la obra de arte no se deslumbra por la belleza, sino por la ocasión de invertir que representa. Mire, buscando siempre un beneficio económico, no el deleite del arte por el arte. Otro pensamiento que encontramos en nuestra sociedad que tiene que ver con la desvalorización del individuo es: estudiar no es un placer, es un trámite para ganar más dinero. Los estudiantes, las personas tienen en perspectiva no servir a la comunidad tanto como siempre estar en pos de ganar más dinero. Solo lo numérico y lo cuantificable, todo lo que suma, es lo que en esta sociedad está teniendo salida. Es objeto entonces de complacencia. Con esta y otras formas de pensar nos preguntamos, y es válida la pregunta: ¿satisface un mundo así, en donde hay injusticia social y donde hay desvaloración? Estamos sin duda ante una evidente crisis y vacío de valores, y preocupa en primer lugar la superficialidad, el vacío y la total desinteriorización del hombre, que lleva al punto de vivir de cara siempre al exterior, porque el hombre ya no reflexiona sobre sí mismo. El hombre aturdido entre prisas y ruidos, sin saber a dónde va y quién es. Por ello es necesario abrir caminos seguros, caminos coherentes hacia la familia, hacia la escuela, a la juventud, a la sociedad, para buscar valores que den sentido a la vida. Máxime cuando los jóvenes necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan guiando sus pasos por el camino de la plena realización. Plena realización, no solamente viendo el aspecto económico y el aspecto utilitario. Pero también tenemos que decir que hay una decadencia en lo moral. Esto también hay que decirlo. Se viven tiempos turbulentos en todos los órdenes. La ley divina es violada con una facilidad sin precedentes. Sin precedentes. La corrupción, el arribismo, el egocentrismo y el afán por lo material, sin importar a qué precio o a través de cuáles vías hay que pasar para obtenerlo, es el pan de cada día. Predomina entonces el desinterés por el prójimo, el desacato a la autoridad. ¿Cuánto desacato vemos hoy a la autoridad? Y duele mucho cómo la autoridad es enfrentada. Es cierto que a veces la autoridad se puede equivocar, pero si en nosotros está el valor del respeto a la autoridad, debemos tener respeto hacia esa autoridad. Vemos también el libertinaje sexual, de tal manera que hay una decadencia absoluta en lo moral. Y esa es la normalidad. Esa es la normalidad a la que nos hemos acostumbrado. Encontramos el avance de la sodomía. La sodomía es un término de origen judeocristiano que hace referencia a determinados comportamientos sexuales. Históricamente, hay que decir, utilizado para describir el acto de sexo anal u oral entre personas del mismo sexo. Esto era el sentido de la sodomía, entre personas del mismo sexo y entre un humano y un animal. Si bien esto solo se aplicaba a relaciones homosexuales, la definición actual hace referencia únicamente al sexo anal también entre personas de distinto sexo.
Entonces, sodomía, aunque tiene esa connotación en principio, se aplica a toda desviación de tipo sexual que encontramos en la sociedad. De tal manera que vemos entonces una degradación también moral, aparte de la desvalorización del hombre. Pero también encontramos dentro de todo este ambiente normal en el que trajinamos la imposición de otros sexos. Sorprende que en medio de esta pandemia un experto de la ONU haya dicho que existen 122 sexos. Imagínense, invenciones para acomodar su decadencia moral a supuestas investigaciones científicas. La Biblia establece que solamente existe varón y hembra, que Dios creó un hombre y creó una mujer, de tal manera que esos embelecos, por decirlo así, de 122 formas de sexo, en realidad son imaginería de algunos que pretenden utilizar la ciencia para tal efecto, para justificar su desvaloración moral. Pero vemos también los grados de corrupción impresionante. Y esta expresión que voy a decir no es mía, la hemos visto en otros contextos. En verdad, una de las epidemias que nos está golpeando a nivel mundial y especial en Latinoamérica y de manera muy contundente en Colombia es la corrupción. Cada día encontramos la manera impresionante cómo la corrupción avanza en nuestra sociedad. Entonces, mis amados, es muy válido preguntarse si queremos este tipo de normalidad. Por eso los estoy invitando a que repensemos lo que hoy llamamos normalidad. Esa normalidad no es la normalidad que desde el punto de vista bíblico y cristiano debemos adoptar. Pero también tenemos que pensar en lo que llamamos normalidad, ahora no en lo social, sino en el ámbito de la iglesia. ¿Qué ocurre en la iglesia? En lo que llamamos normalidad. Con frecuencia encontramos tibieza espiritual. El libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo señala en el capítulo 3, versos 14 y 22, al 22, la situación de la iglesia de la Odisea. La condenación de la Odisea empieza con un cuadro de gran crudeza. Como los laodicenses no son ni fríos ni calientes, tienen esa cualidad nauseabunda que hará que Cristo resucitado acabe entonces vomitándolos. Una de las actitudes que condena a Cristo es la indiferencia. Se ha dicho que un autor puede escribir una buena biografía si ama u odia a su personaje, pero no si le es indiferente. De todas las actitudes, la más difícil de combatir es la indiferencia. Por muy duro que parezca, el sentido de esta terrible amenaza de Jesús es que es mejor no empezar siquiera el camino cristiano que empezar y luego desviarse a un cristianismo convencional y sin sentido. Hay que mantener el fuego ardiente. Hay un dicho que se le atribuye a Jesús, pero que no aparece en los evangelios. El dicho dice: el que está cerca de mí está cerca del fuego. Palabras que se le atribuyen a Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor, que siempre estemos encendidos y nunca tibios, porque Él nos vomitará de su boca. ¿Y cómo podemos evidenciar esos aspectos de tibieza espiritual en la iglesia dentro de eso que llamamos normalidad? Por ejemplo, la asistencia al culto sin compromiso. Asistir y nada más, con una pasividad impresionante. Y es más, hay personas que llegan a pensar que le están haciendo un favor al pastor o a la iglesia cuando asisten a un culto. Qué manera triste y qué manera totalmente lejos del foco de Dios cuando alguien cree que le está haciendo un favor al Señor en acudir al templo, cuando debe ser lo contrario, cuando nosotros debiéramos, como David,
anhelar los atrios del Señor, que no necesitemos estar siendo impulsados para buscar la presencia del Señor en su casa de oración. Pero también dentro de esa tibieza espiritual encontramos que todavía hay muchas personas que desconocen sus dones espirituales y por lo tanto no los ponen a trabajar en el seno de la iglesia. Entonces, la iglesia necesita de la participación de todos sus miembros, porque eso es lo que dice las Escrituras. Cada uno fue dotado de un don en particular para que pudiera ministrar a los demás. Sin embargo, dentro de esa tibieza espiritual no hay con frecuencia en algunos la preocupación de explorar cuál es el don para servir en la iglesia de Dios. Y encontramos talentos sin estrenar. Hay personas a las que Dios le dotó de un talento especial también para servir en la iglesia y servir en la sociedad. Sin embargo, tampoco hay ese fuego por explorar y servir con los dones a la sociedad y servir en la iglesia de Dios. Esto se llama tibieza espiritual que encontramos con frecuencia en las congregaciones. Pero que también podemos encontrar dentro de este aspecto de la tibieza espiritual dentro de la iglesia, la falta de metas espirituales en lo personal. La falta de metas espirituales en lo personal. Por ejemplo, no hay metas personales para ganar armas para Cristo en el sentido de esta semana quiero ganar a una persona para Cristo, o este mes quiero ganar a una o dos personas para Cristo, o este año me propongo evangelizar a tantas personas, a tantos amigos y que conozcan de Jesús. Esas son metas espirituales. Es posible que las personas elaboren metas en otros aspectos, metas económicas, metas para avanzar en lo personal, para crecer en lo profesional. Pero en el plano espiritual también encontramos que las personas no se comprometen a tener un resultado espiritual para el Señor. No debemos olvidar que el Señor sí nos llamó a una salvación, pero también nos llamó a una tarea. Él nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos impuso una tarea para la cual tenemos que establecer metas personales espirituales. Cuando no hacemos eso, en realidad estamos distraídos y nos falta entonces establecer metas espirituales. A eso le llamamos también normalidad. Pero también dentro de ese contexto podemos encontrar el apoyo a la obra en lo económico. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo ofrendar, sabiendo que la palabra de Dios nos estimula a que ofrendemos, que le demos a Dios lo que es de Dios? Las ofrendas, los diezmos no están descontinuados, son parte de la vida en Cristo Jesús, son parte de la vida cristiana. Y así como proveemos para cada uno de nuestros hogares, también debemos proveer para la obra de Dios, para la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Pero también dentro de esta tibieza que encontramos en la obra de Dios, podemos ver poca disposición para la obra misionera. La obra misionera es importante y en ese punto debemos nosotros no solamente enfatizar, sino emprender acciones. La obra misionera necesita que cada uno de nosotros la apoye de diferentes maneras, orando, aportando, yendo a hacer la obra misionera porque queremos evangelizar a todo el mundo. Olvidémonos entonces de esa tibieza espiritual y emprendamos un nuevo camino para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo tercero que quiero decir.
¿Qué hay que hacer entonces si queremos replantear esta normalidad para que esa normalidad no vuelva a ser normal? ¿Qué hay que hacer? Y ahí vemos lo que dice el texto de Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor estimulaba a sus discípulos a velar. Velar es estar despierto. Velar es estar atento. Velar es no descuidarnos. Jesús en el capítulo 25 cuenta la parábola de las vírgenes que estaban apercibidas y las vírgenes que no estaban apercibidas. Y por eso en el capítulo 25, verso 13, una vez más reitera el pensamiento de que había que velar porque no sabíamos ni la hora ni el día en que el Señor vendría. Mis amados, este es un tiempo en que tenemos que velar, estar pendiente, no descuidarnos, no distraernos, avivar el fuego en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Velar, velar, estar, porque la Escritura nos dice que no sabemos en qué momento va a venir el Señor, que no nos encuentre el Señor distraídos en otras cosas diferentes a las que Él quiere que nosotros estemos comprometidos y estemos afinados. Vela, vigila. Ahora eso no quiere decir que vas a pasar toda la noche despierto. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Estoy queriendo decir que en tu cotidianidad estés siempre leyendo la palabra de Dios, orando a pesar del trabajo que puedas tener, del oficio que puedas tener, estar velando, compartiendo de Jesucristo, haciendo de alguna manera la obra de Dios. Vela, que otra cosa no ocupe el primer lugar en tu corazón. Vela, siempre vela. Velad es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo capítulo 24, verso 42 y Mateo capítulo 25, verso 13. Pero también, ¿qué podemos hacer? Corregir a partir del aprendizaje. Dios nos ha demostrado que somos tan frágiles, tan vulnerables. Nos ha mostrado que ningún sistema ni mecanismo humano es suficientemente seguro. La seguridad que habíamos tenido en los instrumentos y sistemas humanos se han derrumbado en esta pandemia. Necesitamos volver a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. Debemos entonces, mis amados, tomar decisiones más basadas en las Escrituras que en el humanismo o la sabiduría. Yo creo que la iglesia ha sido permeada en muchos momentos por el humanismo, por la sabiduría humana, y no hemos buscado lo suficientemente de Dios en momentos cruciales y hemos dejado que entonces nos domine aspectos que se salen de la vida espiritual. Mis amados, es tiempo de tomar decisiones basadas en las Escrituras. A eso se llama fe. Cuando nuestras decisiones están basadas en las Escrituras y las obedecemos conforme a lo que dice la Escritura, eso es fe. Vivir entonces nuestra cotidianidad en la fe, vivir nuestra cotidianidad con fe. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, es lo que dice las Escrituras. Entonces debemos avivar eso en nosotros, en cada uno de nosotros. Debemos avivar esto en cada uno de nosotros. Y lo último que quiero decir en este sentido, ¿qué podemos hacer? Es afectar más la sociedad con nuestros valores y convicciones. De alguna manera nos hemos agazapado, nos hemos acostumbrado, nos hemos rezagado y hemos permitido que el mundo, que el materialismo, que otras cosas tengan protagonismo mientras nosotros tenemos una verdad. Mis amados, les desafío en esta hora a que cada uno de nosotros aprenda a afectar más el contexto social en que se desenvuelve con los valores, viviendo los valores de la palabra y viviendo nuestras convicciones. Por eso
te invito a repensar la normalidad. ¿Crees que o quieres que se acabe la pandemia para volver a la normalidad? ¿A cuál normalidad? ¿A la normalidad que teníamos o a una normalidad repensada? Te invito a que reflexiones sobre una normalidad que venga de Dios. ¿Qué harás con este mensaje esta semana? Dios nos bendiga a todos. Un conjunto de actividades que queremos recordar en esta hora que son importantes en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, los jóvenes de Cuarta Dimensión se reúnen los días sábados, hacen live en Instagram a las 6 de la tarde. Qué bueno que participes. También las reuniones de grupos familiares. Nuestras reuniones de grupos familiares son los jueves, viernes y sábado. Pero los miércoles nos reunimos los líderes de grupos familiares a las 6 de la tarde para recibir la instrucción del CAMI, lo que llamamos el CAMI, la enseñanza. También recordamos que los días miércoles tenemos tiempo de oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Y los días sábados de 8 de la mañana a 9 de la mañana, salvo el sábado que hay ayuno. La hermana Delfis Castro es la líder de nuestro tiempo de oración. Te recordamos también la canasta de amor. Colabora con los que están necesitados, con aquellos que por alguna razón han perdido sus empleos. Entonces necesitamos colaborar con ellos. Pero igual te recordamos no dejar de dar tus diezmos y ofrendas al Señor. La iglesia los necesita. Qué bueno que puedas ser un suscriptor nuestro y que Dios pueda bendecirte cada día más. Dios nos bendiga a todos. Salmos 121 del 1 al 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana, iglesia, recuerda que nuestro socorro viene del Señor.